Sean todos bienvenidos a Matenar, de donde aprender es fácil. Hoy vamos a ver la clasificación de funciones reales y dentro de las funciones reales vamos a ver las operaciones suma y resta. Las funciones reales se clasifican en diferentes grupos. Hay tres grandes grupos. Están las algebraicas, en las que se encuentran las polinómicas. Aquí tenemos un ejemplo de una función polinómica. Las racionales, irracionales. Se encuentran las trascendentes, que dentro de ellas están las exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Y están además las funciones a trozos y dentro de ellas está la función valor absoluto. ¿Cómo nosotros podemos sumar o restar funciones? Al sumar o restar funciones, las indicaciones que nosotros podemos recibir son f en x más g en x o f más g en función de x. Esto es para la suma. Y de igual manera ocurre en la resta, teniendo en cuenta que f en x y g en x son dos funciones reales. Si nosotros estuviésemos calculando funciones reales polinómicas, por ejemplo, nosotros podemos resolverlos de la misma manera que resolvemos la suma y la resta de polinomios, teniendo en cuenta evidentemente que para poder calcular la suma y la resta tenemos que determinar cuáles son los términos semejantes. Vamos a poner un ejemplo para explicar cómo realizar la suma y la resta de estas funciones. Ejemplo 1. Sean las funciones f en x igual 2x al cuadrado menos 5x más 6 y g en x igual a 3x menos 8, calcule f en x más g en x y f en x menos g en x. Para realizar la suma, lo primero que tenemos que hacer es identificar las funciones y poderlas reemplazar. Me están hablando de f en x primero y después de g en x. Por tanto, vamos a reemplazar la función f en x, que sería 2x al cuadrado menos 5x más 6. Vamos a poner esta función dentro de un paréntesis para poderla identificar como que es una función y en este caso sería f en x más la función g en x, que es 3x menos 8. Para romper paréntesis tenemos que ver que delante de cada paréntesis no haya ningún signo que le vaya a afectar el signo de los números que están dentro. Evidentemente, delante del primer paréntesis no hay ninguno y delante del segundo está el signo más, que tampoco influye porque no modifica los signos de los números que están dentro. Entonces, todo se mantiene igual. Quedaría 2x al cuadrado menos 5x
más 6 más 3x menos 8. Ahora vamos a identificar cuáles son términos semejantes. Recuerden que para que sean términos semejantes tienen que ir acompañados de la misma variable con el mismo exponente o simplemente estar solo sin ninguna variable. Entonces, en este caso, 2x al cuadrado no tiene término semejante, por tanto, baja tal y como está. Sin embargo, menos 5x se puede calcular con 3x y como son signos diferentes, se restan y se conserva el signo del de mayor módulo. Eso quedaría menos 2x. Lo mismo ocurre con 6 menos 8, quedaría menos 2. Y esta sería la respuesta definitiva para calcular la suma de estas dos funciones. Fíjense que los términos semejantes son menos 5x con 3x y 6 con menos 8. Vamos a ver la resta. Procedemos de la misma manera, reemplazando las funciones f en x y g en x. F en x ya sabemos que es 2x al cuadrado menos 5x más 6 menos g en x, que es 3x menos 8. Aquí sí hay una dificultad y es que el signo negativo, este que se encuentra acá, evidentemente va a cambiarle los signos a los números que están dentro. Por tanto, 2x al cuadrado baja tal y como está, menos 5x más 6 menos 3x más 8. Y aquí vamos a determinar los términos semejantes que ya habíamos declarado, que 2x al cuadrado baja tal y como está, menos 5 y menos 3 serían términos semejantes, igual signo se suman y se conserva el mismo signo, por tanto quedaría menos 8x y 6 más 8 igual sumado queda más 14. Y aquí estaría la respuesta definitiva de este ejercicio que acabamos de hacer con la resta de funciones. Voy a dejarles unos ejercicios en pantalla para que puedan repasar. Espero hayan comprendido el tema. Los ejercicios son dadas las funciones f en x 3x menos 2, g en x 3x al cuadrado más 4x menos 6, h en x 5x al cubo menos 2x más 4, y en x 2x a la cuarta más 5x a la 3 más x menos 3, calcule f en x más g en x, h en x más y en x. Espero les haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias y espero puedan resolver los ejercicios. Hasta la próxima.